Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hace pocos días se llevó a cabo la famosa Asamblea de la ONU, donde van los presidentes cada año a hacer sus discursos, sus propuestas y también algunos líderes de movimientos, activistas, a expresar sus visiones y sus opiniones, ¿no? En general de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ya sabemos la que acaba de terminar con los famosos discursos, el de Petro, el de Nayib Bukele, el de, muchos otros presidentes, hablando sobre sus países y sobre el panorama en general de las naciones y cómo el mundo se va dirigiendo al tema de la Agenda 2030, la programación de las acciones que se irán llevando en conjunto a nivel global para traer lo que ya conocemos como un nuevo orden mundial. Y una de las cosas que ha llamado la atención en uno de los tantos discursos que se han expresado, no solamente en la que acaba de terminar, sino en las anteriores, es esos discursos progresistas que van impulsando el tema de la Agenda 2030. Y hoy traigo uno para analizarlo con ustedes, que es el de una chica, una mujer joven de Chile, que es feminista y la pusieron ahí en la ONU para que diera su discurso y cómo ella se nota, ¿no?, que está comprometida con el tema de la Agenda 2030 y esa idea del feminismo progresista. Y esta es una ideología muy peligrosa, no porque las mujeres no puedan reclamar sus derechos, porque evidentemente los tienen y merecen ser respetadas, merecen ser escuchadas como cualquier ser humano, porque es que la mujer no es que sea algo aparte, ¿no?, que el hombre es una cosa y la mujer otra, no, todos somos seres humanos, en ese sentido todos merecemos los derechos y que se nos respeten. Pero hay una facción del feminismo que es impulsado por la élite y a este feminismo se le imprimen las ideas progresistas y esto al final no busca enaltecer a la mujer y sus derechos, sino todo lo contrario, busca destruir el núcleo esencial de la vida y de la sociedad, que es la familia. Y ahora vamos a entender por qué. Este discurso es de Valentina Muñoz Rabanal, una activista muy famosa que defiende el tema del feminismo en sus redes sociales y por ese activismo ha venido siendo utilizada por la ONU como una de las representantes y defensoras de esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Vamos a escuchar su discurso en la ONU. Muy buenos días a todas las personas presentes. Es para mí un placer y un honor estar el día de hoy parada frente a ustedes, en persona, admirando el brillo de sus ojos y sintiendo el calor que emite nuestra presencia en esta inmensa sala. Ella tiene una característica muy común en las feministas más activas, ¿no?, que tienen más liderazgo y más influencia en todos estos movimientos, y es el tema del cabello pintado. Por lo general tienen el cabello pintado de lila o de colores derivados del fucsia, del morado, y esto es como un símbolo para representar dicho movimiento. Un placer con el que no contamos durante estos últimos años. Hoy quiero saludar especialmente a los presentes de Latinoamérica, mi tierra natal, fuerte y resiliente. Y es en honor a mis raíces que el discurso de hoy lo emito en español, el idioma con mayor número de hablantes nativos en el mundo. Así que un aplauso, por favor, para mi querido Chile, que ayer hizo historia, presentando la primera constitución redactada con paridad de género y que aprobaremos este 4 de septiembre. Bueno, aquí ya se comienza a ser palpable su ideología, obviamente mencionando la primera constitución, como dice ella, que fue redactada en Chile, una constitución que busca la paridad de género y que sería aprobada. Y esto obviamente pues es aplaudido porque muchas de estas ideas tienen un principio de verdad y es buscar el equilibrio y la armonía y la equidad entre todos los seres humanos, porque no es una cuestión de géneros. Obviamente se entiende el principio feminista, ¿no?, de restaurar la imagen de la mujer porque ha sido pisoteada históricamente con el tema del machismo, el patriarcado. Sin embargo, cuando estas corrientes feministas comenzaron a ser permeadas y patrocinadas por grandes multinacionales, por entidades como la ONU, por diversos personajes con mucha influencia, poder y sobre todo dinero que han financiado dichos movimientos, ya el feminismo comenzó a mezclarse, ¿no?, con ideas progresistas, con ideas de nuevo orden mundial, en este caso con el tema de la Agenda 2030, y ya pierde el sentido principal que tenía en un principio, que era levantar la voz de la mujer para que pudiese de alguna forma salir de ese maltrato histórico y recuperar su verdadera esencia. Pero el feminismo progresista en el fondo no busca eso.
Lo que estos señores que patrocinan estos movimientos buscan, porque son señores que están en la élite, lo que buscan es que se destruya el principio de la mujer, el principio del varón y el principio de la familia en general. Porque este tipo de feminismo no es que defienda a la mujer, es que quiere de alguna forma destruir la familia tradicional, defender unos derechos que van en contra de la naturaleza, como ahora lo vamos a ver, y lo que quieren en un futuro es que haya un libertinaje social en torno a la mujer, un libertinaje excesivo, con una destrucción, si se puede, también del varón. Y entonces, si la mujer se llena de estos vicios del libertinaje y se destruye al varón, no va a haber familia, no va a haber futuro y no va a haber procreación. Porque aquí lo que se debería buscar realmente es el equilibrio en la pareja y el equilibrio como tal de la raza humana, donde ningún género esté por encima del otro. Un aplauso para Latinoamérica y para que estas instancias internacionales empiecen a incluir, valorar y posicionar nuestra lengua. Mi nombre es Valentina Muñoz, tengo 19 años y eso me convierte con gran orgullo en la defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más joven hasta ahora. 19 años, y esto manda un mensaje de que esta agenda busca impulsarse, entre muchas otras cosas, con los jóvenes. Por eso todas estas ideologías que vemos muy fuertes hoy en día del feminismo, de defender la agenda LGBTIQ+, todo el moralismo que hoy en día se ve en las redes, el libertinaje, hacer lo que quieran con su cuerpo, hacer lo que quieran con sus decisiones, poder expresarse como quieran, sin importar si afectan a los demás. Todo este proceso donde estas ideologías progresistas van calando en la humanidad empiezan desde los jóvenes, porque se les dice a los jóvenes que ellos, siendo el futuro, de alguna forma tienen la responsabilidad de comenzar a instaurar estas ideas en la población en general, comenzando por ellos. Entonces, si los jóvenes empiezan a hacer propias estas ideologías que ni siquiera son de ellos, ¿qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? Con las generaciones futuras? Ese sería un panorama totalmente incierto y es el que realmente sería peligroso. Lo peligroso hoy en día no es que Valentina manifieste esta ideología. Bueno, si ella lo quiere, le gusta y está convencida de eso, aunque con 19 años ya les digo yo que uno no está lo suficientemente estructurado para entender muchas cosas del mundo y de la vida. Pero bueno, esa es su condición actual y que lo haga ella, pues no hay ningún problema. La cosa se complica cuando ella, ante la ONU, un ente mundial y que va a ser escuchada por millones y millones de personas, entre ellos muchos jóvenes, pues se van a ver identificados con ella. Jóvenes que ni siquiera entienden realmente qué es lo que está ocurriendo y comenzarán a replicar esto. Eso es lo peligroso, porque que ella lo haga ahí en su casa con su grupito de amigos o en sus redes sociales donde quizás no la siga mucha gente, pues no es mucho problema. Pero ya ella es famosa y su mensaje comienza a calar en muchas personas, sobre todo de su edad. Y que además dentro de su mensaje pues está el que dice defender los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Esto es lo peligroso de este mensaje, ¿no? No como tal de la persona Valentina Muñoz, porque ella, yo me atrevería a decir que desconoce, ¿no?, todos estos planes y es utilizada de forma inconsciente. El problema o lo más peligroso de esto son las generaciones que la están escuchando. En esta sala, llena de personas con altos cargos políticos, debo ser seguramente la más joven también. Y espero que eso no sea un problema para que logremos conectar en esta bellísima instancia. Porque hay algo que todos aquí tenemos en común. Según las estadísticas actuales, ninguno de nosotros vivirá para ver un mundo con equidad de género. Ni ustedes, ni yo, ni nadie en la Tierra que esté vivo el día de hoy. Porque según datos del 2021 otorgados por el Foro Económico Mundial, la brecha de género tardará más de 135 años en cerrarse. La crisis sanitaria retrasó más de una generación el lapso necesario para alcanzar la paridad de género, sumando 36 años a la cuenta. Simone de Beauvoir dijo una vez: no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Los derechos de las mujeres nunca se dan por adquiridos. Deben permanecer vigilantes toda su vida. Al estallido de una crisis o un conflicto, le siguen el desplazamiento de personas, el hambre y la pobreza.
y a menudo los derechos de las mujeres son las primeras víctimas. Cuando hay emergencias humanitarias, 1 de cada 5 mujeres refugiadas sufre violencia sexual. Las mujeres y las niñas sufren los peores efectos de la crisis climática. Bueno, esto es verdad. Esto para nadie es un secreto. La mujer históricamente, desafortunadamente, pues esto ha sido así durante cientos o miles de años. Sus derechos han sido vulnerados. En el tema de las guerras, por ejemplo, cuando un ejército vence al otro, invade su territorio, una de las cosas que suceden dentro de esto es el abuso por parte del ejército ganador a las mujeres de esa población que invaden, mujeres, niñas, porque los varones normalmente son pues acabados, son totalmente desaparecidos para que no haya algún tipo de levantamiento o oposición a ese ejército vencedor. Entonces las mujeres quedan a merced de ser abusadas y esto es un flagelo que ha ocurrido muchísimo en la historia. En temas de emergencias sanitarias es lo mismo, es decir, cuando hay un caos social en una población, las mujeres sí han sido víctimas y siguen siendo víctimas de este tipo de abusos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el enfoque que se le da a las causas, es decir, ¿por qué sucede eso? Eso no simplemente sucede porque el varón o el hombre, como se ve desde esta visión feminista progresista, ellas creen pues que el hombre es una bestia salvaje, es un abusivo y su intención es destruir a la mujer. Esto no es del todo cierto. Si bien el hombre no ha tenido un comportamiento ejemplar en torno a la mujer, porque históricamente el varón en muchas ocasiones ha visto a la mujer como un objeto sexual, como una cosa, no se le ha dado la importancia y el valor que tiene la mujer en la creación. Esto no es un pensamiento del varón que lo haya tenido por naturaleza. Esto es un proceso que fue impuesto y fue impuesto por los mismos que hoy impulsan el feminismo progresista. Nosotros aquí en este canal hemos denunciado muchas veces que desde el pasado hemos tenido la influencia de unas razas no humanas. Ahora como está de moda ese término, ¿no?, de utilizar cuerpos no humanos, restos no humanos. Bueno, en el pasado fuimos visitados por razas o entidades no humanas que provenían del espacio exterior. Estas razas tenían una característica y es que son totalmente oscuras. Una de las cosas que le enseñaron a hacer a la humanidad es precisamente el tema de la división de género. Ellos con el tema del patriarcado y utilizar al varón como esa fuerza en la batalla, es decir, le dieron un papel preponderante al varón para ponerlo por encima de la mujer. Y la mujer era utilizada como un objeto sexual simplemente para criar a los hijos o para la reproducción. Entonces, estos mismos entes comenzaron a devaluar la figura de la mujer y comenzaron a enseñarnos a todos que, por ejemplo, la mujer en su menstruación era inmunda. De esto hay registro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. También se decía dentro de estas leyes del Antiguo Testamento de que cuando una mujer adúltera era descubierta, tendría que ser apedreada hasta morir. En el caso del varón, el trato era distinto. Incluso hay algunas enseñanzas de tipo religioso de estos pueblos del pasado donde al varón se le permitía tener muchas mujeres. Incluso eso sigue sucediendo hoy en día. Pero si la mujer era descubierta haciendo esto, ahí sí era inmunda y era, mejor dicho, rechazada y apedreada. Entonces vemos la diferencia de cómo los antiguos dioses, estos seres que se hicieron pasar por Dios, en qué nivel ponían a la mujer. La colocaban totalmente por debajo y al varón lo colocaban por encima. Incluso también cuando vamos al Génesis, en la creación que está en la Biblia, se dice que el varón fue primero y que de la costilla del varón surgió la mujer. Entonces, desde ese mismo punto se pone por encima al varón de la mujer. Pero esto no fue hecho por imaginario de los hombres. Esto no fue hecho porque un día los varones desde la antigüedad se levantaron y dijeron, no, nosotros somos más que la mujer y las vamos a pisotear. No, esto fue enseñado. Y esto caló tanto en el pensamiento de los varones como también en el pensamiento de la mujer. Es decir, ambos fuimos manipulados para pensar así. La mujer fue manipulada para creer que era menos y el hombre fue manipulado para pensar y creer que era superior. Entonces, desde esa antigüedad, ese proceso de desigualdad de género se ha venido replicando y se ha venido profundizando esa crisis.
hasta principios del siglo pasado, por allá en los años 20, 1920, de ahí en adelante comenzó un proceso de liberación femenina, que de hecho ya venía un poco implementándose desde la Revolución Francesa, y bueno, ya habían algunos inicios de ese despertar de la mujer para comenzar a reclamar sus derechos, pero desde los años 20 comenzó esto de manera definitiva, los Happy Twenties. Pero este proceso de liberación desde esa época ya comenzaba a ser financiado por ciertos poderes que buscaban algo, y era no que la mujer equiparara sus derechos con los del hombre, sino que comenzara la mujer a ponerse por encima del varón, es decir, hacer lo contrario que habían hecho desde el pasado los falsos dioses, pero ya en tiempos modernos colocar a la mujer por encima y al varón por debajo. Y esa liberación de la mujer no consistía en enaltecer su esencia como útero creador, sino todo lo contrario, convertir a la mujer en un objeto de placer, en un objeto de negocio y también en un objeto de poder. Desde los Happy 20 comenzó eso. Entonces la mujer no comenzó una liberación, sino un libertinaje. Y si hacemos un recuento desde los años 20 hasta la actualidad, ¿cómo está la imagen de la mujer? En el tema de la mujer vemos que ya muchos derechos en países donde las mujeres no podían ni votar, no tenían ningún tipo de voz ni influencia, pues ya eso ha cambiado. Se ha logrado un avance importante en comparación a como estaba en siglos anteriores. Pero además de eso, la figura de la mujer se ha distorsionado en muchos otros temas. En el tema sexual, muchísimo. Vemos hoy en día en redes sociales cómo un número importante de mujeres venden su cuerpo, porque esa es la idea de la liberación, del libertinaje. Y con eso ganan muchísimo dinero. Una mujer hoy en día, por ejemplo, que se abre una famosa de estas páginas de OnlyFans, puede llegar a ganar cientos de miles de dólares o millones de dólares en un año. Pero si esto se compara, por ejemplo, con una mujer que estudia ingeniería y comienza a ejercerla, le va a costar mucho más tiempo y esfuerzo ganar esas mismas cantidades de dinero que la que simplemente se abrió una página de estas eróticas. Entonces aquí vemos cómo dentro del mismo proceso de la mujer se comenzó a tergiversar la autoridad o el poder que comenzaría a adquirir la mujer en el mundo. Y esto traspasó unos límites impresionantes. Tanto así que en muchos países, países como España, por ejemplo, un hombre tiene que ser muy cuidadoso en cómo se dirige a una mujer en muchas ocasiones o cómo se relaciona con ella, porque cualquier palabra, cualquier acción que esa mujer interprete que tú estás intentando vulnerar sus derechos, te metes en un problema gravísimo. Hace poco hubo un escándalo en España con el tema del Mundial de Fútbol que ganó la selección española, donde, bueno, el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Luis Rubiales, y sé que esta noticia lo habrán visto por ahí por el internet, en ese momento de euforia le dio un beso en la boca a una de las jugadoras. Y bueno, en principio cuando todo esto ocurrió era evidente y se veía de que era un beso consentido, que los dos ahí por la emoción se dieron el pico, y ella después en varios videos que circularon por la red, ella reconoció que fue el momento de la euforia, es decir, algo normal. Algo que sí fue un poco fuera de lugar, porque bueno, el presidente de la federación con una jugadora, digamos que no era el momento para hacer ese tipo de celebración, pero se dejaron llevar por la emoción. No hubo de que él lo hiciera a la fuerza o que ella se estaba resistiendo y él la obligó, no. Ahí lo que se vio fue un momento espontáneo. ¿Y qué pasó después? Por la presión que comenzaron a ejercer diversos grupos feministas, progresistas, y comenzaron a llover diversas críticas tanto a ella como al señor Luis Rubiales, a tal punto que, bueno, al final todo le cayó encima al señor Luis Rubiales y él tuvo que renunciar de su cargo, salir a pedir disculpas públicas, bueno, todo un problemón mediático donde solo por un pico de euforia, de emoción, miren todo lo que generó. Por la presión de estos movimientos feministas donde decían que este era un abusador, que este era un sinvergüenza, que él la obligó, que es un comportamiento machista, bueno, una cosa impresionante que yo veía en las noticias y no lo podía creer. Esto pasa en países como España y en muchos otros lugares. Entonces aquí lo que se demuestra es cómo estos movimientos progresistas quieren poner a la mujer pero en un nivel extremadamente alto, y si pueden pisotear al varón, lo van a hacer. Porque esto es como una venganza, ¿no?, a lo que ha sucedido históricamente, donde el hombre estaba por arriba, entre comillas, y pisoteaba a la mujer. Entonces hoy en día es como voltear la situación donde se busca poner a la mujer por arriba y pisotear al hombre. Y no nos estamos dando cuenta,
Primero, que lo que el varón venía haciendo históricamente no es algo producido por la naturaleza del varón. Ahí hubo una manipulación generacional, tanto en la mujer como en el hombre. Y si bien eso estaba muy mal o está muy mal, porque no quiere decir que ciertas cosas de estas no sigan ocurriendo, tampoco la solución es hacer lo contrario, subir a la mujer y pisotear al varón. Porque aquí estamos generando el mismo efecto del cual nos estamos quejando, que es una separación de géneros y donde no se están respetando los derechos de la mujer y en este caso también del hombre. Y aquí ¿quién gana al final dentro de todo este caos? Ganan los mismos que enseñaron en la antigüedad el tema del patriarcado, son esos mismos que hoy están enseñando el feminismo progresista. ¿Y cuál es su objetivo? Destruir a la pareja, destruir el núcleo familiar para poner en riesgo la procreación y la expansión de la humanidad hacia el futuro. Por eso vemos que utilizan a los jóvenes, porque son la semilla y así se aseguran que las futuras generaciones pues tengan estas ideologías más fuertemente implantadas. Y en contexto bélico, las niñas son las primeras en abandonar su educación. Pareciera ser que la crisis es ferviente enemiga de los derechos de las mujeres y no es un fenómeno reciente, sino sistemático a lo largo de la historia. Hoy es la pandemia, mañana será una guerra mundial o una revolución u otra pandemia muy probablemente, y después habrá otra crisis y otra y otra. No se trata de si hay o no hay una crisis, porque siempre hay. Se trata de lo que somos capaces de hacer para superar la crisis. No podemos parar, no podemos posponer nuestros objetivos de desarrollo sostenible, porque el tiempo corre y las cosas deben hacerse no mañana, ni después, ni en 135 años, ni cuando nuestros líderes políticos, que son ustedes, tengan la voluntad para hacerlo. No. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Ojo con lo que dice. El tema de la Agenda 2030 es un acuerdo global, no es una negociación. O sea, no nos están preguntando si queremos o no. Simplemente nos están notificando que esto viene. Y miren con la convicción que lo dice, ¿no? Por eso, la Agenda 2030 se llama agenda y no lista de deseos. Lo dice claro, ¿no? Es una agenda. Cuando usted anota cosas en una agenda, es ese itinerario, por así decirlo, que usted va a seguir paso a paso hasta lograr los objetivos. Y ella lo compara con una lista de deseos, que es, los anhelos que usted va anotando y que en algún momento los va a cumplir si se dan las cosas. En este caso no, aquí hay unos acuerdos firmados, unos proyectos establecidos y nos están anunciando desde hace años que esto va porque va. Ideologías como estas que ya han comenzado a enseñarse, ¿no?, en colegios y universidades. Ahora imagínense dentro de 10 años cómo será el ambiente y la educación en torno a estos temas. Cómo será la ciencia, cómo serán las nuevas tecnologías. Debemos acoger las crisis como una oportunidad. La pandemia nos quitó seres queridos, que no recuperaremos jamás. Pero el mundo post-COVID nos otorgó también una mayor conectividad, un despliegue impresionante de iniciativas para reducir la brecha digital y alianzas internacionales para promover la investigación científica como nunca antes se había visto. Ese es el progresismo. El tema de la pandemia marcó un antes y un después en la ideología progresista. Esto dio pie para instaurar más fuertemente estas ideologías y también el tema tecnológico. Ahí hubo un vuelco total en las transacciones digitales, en nuevas plataformas digitales, en nuevas aplicaciones. Y esto va a ir en aumento porque la Agenda 2030, uno de sus pilares es el desarrollo tecnológico. Pero seguimos en deuda. Yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando van atrasados a una reunión? Correr, ¿no? Pues este es el momento de correr. Tenemos fechas, el tiempo avanza y estamos atrasados. Y peor aún, en muchas regiones incluso vamos retrocediendo. Con muchísima rabia y pena, hoy me paro sobre este territorio, en el que mis compañeras resisten un violento ataque contra sus derechos reproductivos. Un ataque que repercute en las discusiones de salud pública de todo el mundo. Me refiero a la derogación del derecho constitucional al aborto. Ahí está, discurso progresista en el tema de los degrados.
Esa es una de las derechos o de las ideologías que defiende el progresismo feminista. Que la mujer tenga pleno derecho y autoridad en el tema de los degrados. Pero aquí el punto álgido no es que reclame sus derechos o que lo pueda tener. Aquí el punto es que no se ha educado a la sociedad y sobre todo a la mujer en las causas y los efectos que tiene hacerse un procedimiento de eso. No solamente causas físicas, mentales, sino espirituales. Eso no se le enseña a la mujer. Entonces, cuando una mujer toma esta decisión desconociendo estas situaciones, todas estas partes importantes de su ser, entonces los efectos que podría tener más adelante tampoco los va a comprender, porque desconoce todo el proceso. Sí, se entiende que muchas mujeres son abusadas, que muchas mujeres no eran conscientes en el momento que quedaron embarazadas. Esa parte se entiende. Pero si en este tema se comienza a educar a las mujeres desde que son niñas, desde que son adolescentes, con un conocimiento pleno de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, de las leyes espirituales que rigen el tema del nacimiento, de dar a luz, de dar vida, el tema de la reencarnación, el tema de las enfermedades físicas que esto podría acarrear más adelante. Si se les da un conocimiento pleno de las leyes que rigen su útero creador, entonces una mujer con ese conocimiento, ahí sí puede ser libre de tomar una decisión. Pero si simplemente se le enseña, no, es que tú puedes hacer lo que quieras porque es tu cuerpo. Y si fuiste abusada, pues más razón todavía porque es una situación muy compleja. Está bien, es libre y totalmente autónoma de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero tiene que saber que lo está haciendo con desconocimiento de las causas. Y eso también es muy grave. Entonces, esto es lo que está faltando en este tipo de ideologías. Un derecho que se sustenta en nuestra Agenda 2030, específicamente bajo el ODS 3, en la meta, y cito, de aquí al 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Pero esto no se queda ahí, porque como sabemos, las problemáticas son interseccionales y dinámicas, por lo que ninguno de ellos puede desligarse de los demás, sino que interactúan como un organismo completo. El derecho al aborto impacta también en los ODS 1, 4, 5, 8, 13 y 16 directamente, con todo respeto, pero parece ser que un hombre con una pistola tiene más derechos que una persona con útero. Y estos son el tipo de frases idealistas que se lanzan sin conocer las causas reales de toda esta situación. Es cierto que por todo lo que ya explicaba del patriarcado, ¿no?, de esas enseñanzas de los antiguos invasores, se le ha dado más importancia en muchos casos a los derechos del hombre que sobre los de la mujer. Pero en el tema de los degrados, de los abusos, aquí hay una problemática más profunda, porque la mujer tiene una esencia por la cual existe y fue creada. Y tiene el poder de dar vida. Es útero y vientre creador. Esa es la esencia de la mujer. El hombre en su esencia tiene la facultad de proteger, de sustentar a la mujer y de sembrar en ella esa semilla de vida. Ese es el papel y rol de cada uno de los géneros humanos en la creación. Cuando desconocemos los roles, ahí es donde suceden todas estas cosas. Entonces, cuando la mujer históricamente es abusada, sus derechos son totalmente despreciados y entra el tema de los degrados porque, bueno, se da una gestación de vida en condiciones antinaturales, porque se pasaron por alto sus derechos. Todo eso es comprensible, pero la mujer tiene que comprender también que este tipo de leyes que buscan promover un libertinaje total en el tema de los degrados no se está haciendo por los casos puntuales donde una mujer es drogada y con una pérdida total de conciencia la dejan embarazada. Esos casos son reales y suceden, pero esto no se hace por eso. Esto se está haciendo para destruir a la mujer, porque va a ocurrir que muchísimas mujeres, y les aseguro que será la gran mayoría, muchísimas mujeres donde nunca fueron abusadas ni inconscientes en el proceso de su embarazo, van a ir a hacerse degrados simplemente porque quieren. Tuve relaciones, no me cuidé y bueno, voy a hacerme un degrado porque es mi derecho. Estaba enamorado de un hombre,
me dejó embarazada, pero ya no lo quiero, no quiero tener este hijo, me hago el degrado. Otro caso puede ser una mujer que quedó embarazada teniendo 2 bebés gemelos y dice, no tengo para sostenerlos, degrado. O quedó embarazada y hoy quiero tenerlo, pero en una semana dice, no, mejor no, degrado. Esto va a dar para todo. Cualquier mujer va a tener acceso a eso. Y si vemos este panorama hacia el futuro, se va a destruir la procreación. Se va a destruir el útero femenino. Porque se le está implantando la idea a la mujer que puede hacer lo que se le dé la gana. Y ahí se está violentando un principio de ley. Porque las mujeres fueron creadas y tienen el propósito de gestar la vida. Y se está comenzando a atentar contra ese propósito. Y ahí las consecuencias hacia futuro como humanidad estarán por verse. Eso es lo peligroso de esto. No es simplemente el hecho de que esto se hace para esos casos puntuales de mujeres donde han sido totalmente vulneradas. Evidentemente hay que protegerlas. Pero de ahí en adelante cualquiera lo va a utilizar con cualquier excusa para dejar de procrear la vida. Y ahí estamos perdiendo totalmente el rumbo. Las crisis están y siempre estarán. Pero si seguimos excusándonos de que la crisis nos hizo retroceder cuando hablamos de derechos humanos, estaremos avanzando hacia la agenda del 1800, no la del 2030. Las crisis son parte inherente del desarrollo de las sociedades. Por eso, debemos dejar de temerle a la crisis, porque las crisis, sin importar su naturaleza, no nos quita la responsabilidad política de asegurar los derechos humanos y trabajar por el desarrollo sostenible. No se trata de la crisis, sino de las decisiones que tomamos. Les invito a escuchar, a observar, a negociar y a correr, porque tenemos una cita con esta agenda y todos vamos atrasados. Así que fuerza y resistencia para las mujeres y disidencias que luchan a lo largo del mundo. Venceremos, porque luchar por la equidad de género es nuestra mejor estrategia para construir un futuro sostenible. Muchas gracias. Ahí está su discurso, total compromiso con la Agenda 2030 y todas las ideas que se promueven en ese proyecto, ¿no?, del nuevo orden mundial, un proyecto que sin lugar a dudas busca control y destrucción de los principios de ley que sostienen la vida en este planeta. Ese es el objetivo de esa famosa Agenda 2030. Y quería analizar este discurso para que veamos cómo se viene promoviendo fuertemente todo esto, ¿no?, utilizando a los jóvenes y estas ideologías del feminismo, de derechos humanos, de igualdad de género. Todas son ideologías del nuevo orden mundial. Ideologías que partieron de una base de verdad, pero que hoy en día son financiadas y apoyadas por aquellos que controlan el mundo, buscando tergiversar ese principio por el cual luchaban, y hoy en día ya no están luchando estas personas por sus derechos, están luchando para impulsar la agenda del nuevo orden mundial, en muchos casos de forma inconsciente. Esto es lo peligroso del tema del progresismo. Por eso, cuando yo veo este tipo de ideas que promueven presidentes en el mundo, que las están instaurando desde el tema político, ahí es donde yo veo cómo todas las naciones del mundo están comprometidas a este proceso. Hacia allá se dirige el mundo, hacia la Agenda 2030 como plataforma del nuevo orden mundial. Quisiera leer la opinión de ustedes en los comentarios acerca de todos estos temas que son muy polémicos. Hablar de esto es muy polémico, inmediatamente habrá mucho rechazo en los comentarios, opiniones en contra, opiniones a favor, los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.